soy cirujano general del Hospital Hipólito Unanue, soy cirujano general de la Clínica TESA y soy cirujano general de la Clínica de Tecla. Y otros temas que voy a tocar. Sé que han habido un montón de feriados y lo que vamos a hacer es, y tienen 3 clases hoy día, entonces hay que hacer no lo más franca, sino vamos a hacer la parte de vaso. Entonces, comencemos con, vamos a hablar sobre un poco de vaso. ¿Qué anda de atrás? Ya, pues, La de atrás que ahora mejor. entonces, vamos a hablar sobre las patologías que corresponden al vaso. Aquí en el vaso vamos a encontrar que van a haber patologías de diferentes tipos, pero vamos a comenzar con lo más interesante, con lo menos aburrido, y vamos a hablar sobre lo que es trauma esplénico. Entonces, en esta fotografía yo te voy a ver, vas a ver diferentes maneras de reparar un trauma esplénico, de una esplenectomía total a solamente la colocación de un yelmo, a la sutura, a una resección parcial y a una resección segmentaria del vaso. Entonces comenzaremos a decir que ¿por qué motivos o qué factores pueden lesionar el vaso? Uno de los principales es el traumatismo abdominal cerrado, generalmente los accidentes de tránsito. El vaso era considerado para los gringos el primer órgano que se fracturaba o que se lesionaba o que producía daños en un accidente de... Disculpen, está con mi celular, mi iPad la he dejado en el hospital. Entonces, para los gringos era el vaso, hasta hace poco, el principal órgano sólido que sufría lesiones en un trauma abdominal cerrado. Actualmente ya no, se la pelean el hígado y el vaso. Nuevos estudios se han encontrado. Aquí en Perú, también tenemos un caso similar a Estados Unidos. Yo trabajo en un hospital bastante álgido porque está toda la avenida de Evitamiento y hay muchos accidentes de tránsito. Entonces, uno de los factores es un traumatismo abdominal cerrado. El otro es el trauma penetrante. Generalmente hablamos de heridos de bala o heridos de arma blanca que pueden sufrir de lesiones de vaso, pero generalmente este tipo de traumas van a tener lesiones también múltiples en otros órganos como el intestino. ¿Y cuál sería la tercera causa que puede lesionar al vaso? Los traumatismos de tipo indirecto. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, una colonoscopía mal hecha puede producir lesión de vaso. Una cirugía de abdomen con muchas adherencias puede traer desgarro del vaso. Y a eso le llaman factor indirecto. Entonces, ¿por qué es importante el vaso? ¿Qué cantidad, cuál es el flujo de sangre que va a correr el vaso? Más o menos 300 mililitros por minuto. El signo de Kerr. Generalmente este signo es bastante, digamos que es característico por la irritación del diafragma del lado izquierdo, producto de la sangre que se va a producir en la rotura del vaso. Pero también puede ser confundido con otras lesiones. Hay gente que puede tener fracturas costales y puede, entre comillas, semejar a un signo de Kerr. Pero de todas maneras, de vez en cuando lo pregunto. Y tenemos que ver el estado del paciente, si está estable o está inestable. Entonces aquí, ¿qué dice la Academia de Cirujanos de Estados Unidos? ¿Cómo debe ser mi algoritmo cuando yo recibo a un paciente con sospecha de trauma esplénico? El paciente me llega de emergencia y yo lo primero que tengo que hacer es el ABC. ¿Está estable o está inestable? Si está inestable, ¿qué voy a hacer? ¿Qué significa esto del FAS? Se llama ECOFAS.
¿Qué significa? Es una ecografía que se hace en trauma para ver si hay líquido libre en cavidad. Entonces, si yo tengo que hago la EcoFast, una ecografía para que ustedes esto va a medir, no va a medir si el vaso está lesionado, no, va a medir si hay líquido en cavidad. Y vamos a ver si hay líquido en el espacio de Morrison, en el fondo de saco, o hay líquido en el espacio espleno-renal. Para eso sirve la EcoFast. Entonces, si la EcoFast me sale positiva y el paciente está inestable, no lo pienso más, sala de operación. Si la EcoFast me hace negativa, ¿qué hago? Todavía creo y todavía sospecho que hay lesión en el vaso, entonces voy a hacer un lavado peritoneal o una aspiración peritoneal. Si me sale positiva la aspiración peritoneal, me voy de frente a sala de operación. ¿Qué sucede si el paciente el paciente está estable? En un paciente estable nosotros tenemos tiempo ¿de qué? De sacar una tomografía. Yo creo que la tomografía es uno de los principales diagnósticos de trauma esplénico, siempre y cuando el paciente esté estable. Si encuentro lesión esplénica, entonces yo ¿qué voy a hacer? Si el paciente se inestabiliza, a sala de operaciones. ¿Qué significa el blush? Cuando nosotros hacemos una tomografía, le vamos a colocar sustancia de contraste. La extravasación de la sustancia de contraste se llama blush. Entonces, si hay extravasación y el paciente sigue estable, yo le voy a hacer una angiografía y una embolización. Hay centros radiólogos intervencionistas que pueden realizar esto con mucho éxito. Si mi embolización falla, a sala de operaciones. En sala de operaciones, ¿qué tipo de cirugía le voy a hacer? Si el paciente está inestable, definitivamente tengo que hacerle una esplenectomía total. Si el paciente está estable, entonces voy a hacer alguna de los dibujos que le mostré, lesiones, rafías o cementectomías o esplenectomías parciales. Estos son los diferentes grados de trauma esplénico que existen. Desde grado 1 hasta grado 5. El grado 1 de un simple hematoma que no ocupa más del 10% de la superficie, un pequeño desgarro capsular, no hay sangrado y más o menos una lesión del parénquima menos de 1 centímetro hasta un estallamiento del vaso. Según toda esta clasificación, que ustedes se la van a aprender porque les voy a preguntar después, nosotros vamos a realizar un Gelfond, una sutura, una cementectomía y una esplenectomía parcial. Acá no he diferenciado. Desde un grado 1 que yo puedo colocar solamente un Gelfond, que es una sustancia de fibrina, hasta un grado 4, donde hay lesión del hilio, y tengo que hacer una esplenectomía parcial o a veces, muchas veces, esplenectomía total. ¿Ok? Y todo eso en ese cuadro, en esta clasificación. Ahora, si el paciente, ¿cuál es la tendencia? La tendencia ahora es generalmente no operar a todos los pacientes que van a tener trauma esplénico. No todos deben ser operados y el manejo no operatorio. Y para eso tengo que llegar a ciertos factores. Estabilidad hemodinámica, como les dije, la tomografía, la ausencia de lesiones adicionales y que el paciente no requiera más de 2 unidades de transfusión de sangre.
Generalmente, un paciente que ha tenido accidente de tránsito puede venir con... ¿Cuáles son los lugares más comunes que pueden producir sangrado, aparte del hígado y el vaso, de todo el cuerpo? ¿Ah? ¿Qué cosa? Fractura de pelvis, hasta 1 litro, 1,5 litros. Fractura de fémur, hasta 1 litro. Y que te pueden llevar a operar a este paciente sin requerir. Ok. Como su gran profesor de líquidos y electrolitos que le han dado y les han enseñado sangre, entonces aquí yo me atrevería a darle qué es estable y qué es inestable. Entonces aquí están los diferentes grados, los diferentes... Presidente, disculpe, no he traído un libro. Hola, Pérez, estoy en clase, te llamo después. Disculpen, pero mi iPad lo he dejado, mis alumnos saben que he traído mi iPad y lo he dejado en el consultorio, no se lo vayan a robar, eso sí sería un desastre, y menos mal que traje los libros. El iPhone. Sí, güey, entonces, acuérdense, ¿qué es hipotensión? Entonces, para los gringos, la hipotensión es una presión sistólica menos de 90 o una taquicardia mayor de 130. Dependiendo de esto, tú vas a clasificar diferentes grados con los cuales tú vas a calificar al paciente si está estable o está inestable. Y como le habrán explicado cómo hacer para ahí, qué líquidos ponerle, si se le vas a poner fluidos, le vas a poner coloides, le vas a poner glóbulos rojos, le vas a colocar expansores. Vas a tener un grado 0 y mira acá un grado 5 donde la hipotensión, escucha, mi residente sigue pasteando, donde la hipotensión no responde ni a fluidos ni a transfusión de sangre. Un avión y... Tienes toda la... Sí. Toda la razón. Notificaciones. Modo de vuelo. No, atrás. A ver, la primera. El avioncito. Sí. Ya. Ahora sí se acabó la... Perfecto. Este es otro algoritmo. De cómo se hace el manejo de un trauma clínico. Paciente hemodinámicamente inestable, sala de operaciones. Paciente estable, ¿qué les dije? Tomografía. Aquí habla lo mismo que le repetí antes, la extravasación del contraste o un grado de 3 a mayor o un sangrado activo. Considerar embolización, si falla, va de frente a la sala de operaciones. Si la respuesta es adecuada, entonces se mantiene el paciente en observación. Si la tomografía te sale grado bajo del trauma, o sea un 1 o un 2, el paciente queda en observación. Si aquí el paciente, después de la observación, continuamos estable, el paciente continúa en observación, y ahora le voy a decir cuánto tiempo un paciente puede estar en observación con grado de trauma de vaso. Si en 24 horas a 48 horas vemos que baja la hemoglobina, según este algoritmo, también americano, nosotros colocamos 2 paquetes de glóbulos rojos
Si no se estabiliza el paciente, repetimos la tomografía. Si vemos que la injuria o la lesión esplénica se ha estabilizado, no hay sangrado activo, el paciente va a continuar. Si el paciente encontramos hemoperitoneo, entonces el paciente va a hacer la operación. ¿En qué otros casos, aparte de la inestabilidad, pasamos rápidamente a hacer las operaciones? El que el paciente desarrolle peritonitis. ¿Por qué? Porque estos pacientes no necesariamente van a tener sangrado, sino también van a haber lesiones intestinales. ¿En qué el paciente que está estable puede pasar a inestable? Por supuesto. Hay coágulos que están en el vaso que se pueden desprender y comenzar un sangrado activo nuevamente. Y en pacientes también que han habido caído de la hemoglobina, han requerido transfusiones y todavía con que han requerido transfusiones, no se ha normalizado las funciones vitales. Entonces, este es otro algoritmo también muy parecido al anterior. Y, como les dije, evaluación inicial, inestable, estable, ECOFAS, DPL significa lavado peritoneal, no hemorragia, continuar con resucitación, hemorragia intraperitoneal, entonces hay que seguir el algoritmo de hemorragia que termina en sala de operaciones. ¿Cuál es el algoritmo de hemorragia? Sala de operaciones. Injuria esplénica, tenemos que ver si esta lesión está asociada con otras lesiones y el principal, hay inestabilidad hemodinámica y el grado de la lesión. Con sangrado activo. ¿Qué cosa más? Termina en esplenectomía. Pero si la lesión no está asociado con otras lesiones, o sea, intestino, hígado, se encuentran, no hay lesiones ahí, el paciente está hemodinámicamente estable, o la lesión del vaso no es tan grande, o sea, un grado 1, un grado 2, el paciente puede tener una esplenectomía parcial o una esplenorragia. Exploración abdominal, puede ser que no haya lesión esplénica y tratar las otras injurias. Sangrados de hígado, puede haber sangrado del meso del intestino, puede haber sangrado retroperitoneal de otras partes del abdomen. Y aquí también, ¿qué hago con un paciente hemodinámicamente estable? Ya aquí sí uno se toma su tiempo, lo que le dije. Tomografía. Y evaluamos en qué grado está la lesión esplénica. No hay lesión esplénica, tratamiento de las otras lesiones. Hay lesión esplénica, tenemos que ver. ¿Hay extravasación del contraste? Si hay extravasación, angiografía y embolización. No hay extravasación, observación. Si el paciente se va a peritonitis es porque ha tenido una perforación de víscera hueca, entonces definitivamente uno tiene que entrar a hacer la operación. Si el paciente hay evidencia de sangrado, o sea, activo, por supuesto que el paciente se va a colocar inestable, caída del hematocrito, tenemos que entrar a la sala a hacer una esplenectomía o una esplenorragia, dependiendo del grado. Si no hay evidencia de sangrado activo y no hay peritonitis, observación. Y por último, yo no sé, los gringos están medio raros, yo nunca he visto un grado 3, 4, 5 que entren a UCI sin operarse. Pero en este cuadro yo te quiero recalcar, una vez que tenga un grado 1, un grado 2, ¿cuánto tiempo el paciente va a estar en observación? Aquí tenemos que tener en cuenta, transmitimos a hospitalización, hay que estar controlando el hematocrito cada 12 horas, funciones vitales cada 4 horas, no nasogástrica, examen del abdomen cada 4 horas, comienza dieta, comienza deambulación. ¿Cuánto tiempo? En un trauma grado 1 lo tenemos entre 1 o 2 días hospitalizado y después ya le podemos dar. En grado 2
Aquí tenemos dos consideraciones. ¿Lo admitimos en UCI o lo ponemos en hospitalización? Si lo colocáramos en hospitalización, lo mismo de grado 1. Cada 12 horas hematocrito. Funciones vitales cada 4 horas. Examen de abdomen cada 4 horas. Comienza dieta, inicia deambulación, máximo 2 días. Si este paciente lo admitimos en UCI, aquí sí tenemos que controlar el hematocrito cada 8 horas, funciones vitales cada hora, no nasogástrica, examen de abdomen cada 4 horas, iniciar dieta temprana y inicio de amputación. Yo, grado 3, grado 4 y grado 5, generalmente son pacientes que me entran a hacer reflexión. Yo nunca lo he tenido en situación. Yo no sé por qué los gringos observan a estos pacientes y en algunos casos ellos no lo creen. ¿Qué hay que recomendarle al paciente que tiene un trauma esplénico? Hay que recomendarle lo siguiente: que no haga ejercicio. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Principalmente. Correcto. En conclusión, el vaso. ¿Qué hace? Antiguamente los griegos pensaban que no servía para nada, que era un remanente del hígado, y le sacaban el vaso a mucha gente. Y aquí uno no sabía o no tenía mucha información de que realmente hasta que comenzaron a sacar los vasos y la gente se comenzó a morir de septicemia. Entonces el vaso es importantísimo para es el órgano más grande del sistema retículo endotelial. Entonces es muy importante para nuestra defensa de nuestro organismo. Fagocitosis, inmunidad, diferenciación, elimina eritrocitos viejos, deformes. Es un filtro espectacular. No lo olviden. Aquí tenemos para recordar esta diapositiva para ver los diferentes leucocitos que hay. Rápidamente. La inmunidad innata, que ya se recordaron que es, ya la estudiaron. Es aquella con la que nacemos. Es aquella que no necesitamos la presentación de ningún antígeno para formar algún tipo de defensa. Es nuestra inmunidad primitiva. Y la adaptativa, que ya es diferente. Aquí sí hay el complejo antígeno-anticuerpos, se forman anticuerpos, hay células de memoria, ¿no? La inmunidad adquirida acá la tenemos. Ahí vemos un linfocito, cómo se le presenta el antígeno, se transforma en una célula plasmática, destruye y queda una célula B de memoria. Lo mismo pasa con las células T. Esto rápidamente. Y por supuesto, nuestro órgano en función, el vaso. Está en la parte superior izquierda. El vaso pesa entre 80 a medio kilo. Y está suspendido, y esto sí tenganlo en cuenta, por unos ligamentos. Si ese ligamento que va desde el diafragma hacia el vaso se va a llamar, ¿cómo se llamaría? Esplenofrénico, ¿no? Después hay otro ligamento que va desde el riñón al vaso, esplenorrenal. Hay otro ligamento que va del colon, del ángulo izquierdo del colon al vaso, ¿no? Esplenocólico. Y del estómago al vaso, que se va a llamar gastroesplénico. ¿Por qué son importantes los ligamentos? Porque si no tuviéramos ligamentos el vaso estaría flotando. Y hay una patología que se llama vaso errante, que después vamos a ver, que no hay ligamentos o están muy largos y el vaso se tuerce sobre estos ligamentos y se produce infarto.
De todos esos 4 ligamentos, ¿cuáles son los principales? Los principales van a ser el del estómago al vaso. ¿Por qué? Porque en su parte superior pasan los vasos cortos, que son rama de la arteria esplénica. En la parte inferior del gastroesplénico, ¿qué pasa? Pasa la arteria. La arteria que va a irrigar la parte media del epiplo, la parte izquierda del epiplo. Y vamos a tener el ligamento esplenorenal, donde vamos a encontrar la arteria y la vena esplénica y la cabeza del páncreas. Generalmente en un 30% va a estar metida en este hilo y en un 70% va a estar más o menos a 1 centímetro. Aquí vienen los problemas. Generalmente cuando hacen las esplenectomías, muchos de los cirujanos tocan la cabeza del páncreas y es una de las causas de fístulas pancreáticas. Aquí vamos a ver la diferencia, vamos a ver cómo hay 2 formas como la arteria esplénica se va a dividir dentro del vaso. La más común y la más frecuente es esta de acá, donde las ramas nacen lejos del hilo. En un más o menos en 70% y de este tipo en 30%. Es importante esto porque muchas veces creemos que esta es la arteria esplénica y la ligamos y no sabemos todas las que pueden haber en una esplenectomía. Esta era para que vean y no se olviden que todo lo que hace el vaso y lo que lleva consigo. Y aquí vamos a ver más o menos cómo es la función de este vaso. Si nosotros tenemos una arteria esplénica que se va a dividir y se va a ir dividiendo y se va a hacer cada vez más pequeña, y se llama arteriolas, va a entrar a nivel de esta zona de aquí que son las trabéculas, que es la cápsula del vaso, rodea el vaso y también dan unas extensiones hacia adentro, al interior del vaso, que se llaman trabéculas. Y por ahí ingresa la arteria esplénica en sus ramas y se va a comenzar a dividir y va a llegar a una parte donde la denticia de esa arteria se pierde y es reemplazada por tejido linfoide y por eso le llaman pulpa blanca. Una vez que se sigue dividiendo en arteriolas capilares, se pierde ese tejido linfático y van a entrar a la parte de los senos para formar la vena. Aquí, en esta zona de acá hay 2 teorías. Una teoría abierta y una teoría cerrada. La abierta es que pasan directamente de la arteria hacia la vena. Y la teoría cerrada y la abierta es donde la sangre pasa por un montón de células reticuloendoteliales donde se hace todo el filtro y después va a llegar a formar las venas. Entonces no se olviden lo que es pulpa blanca y lo que es este método de la función del vaso, cómo funciona para el filtraje de la... Aquí para que vean ya a otro nivel lo que es la pulpa roja, lo que es la pulpa blanca, y avancemos porque... Y vamos a ver cuáles son las sustancias biológicas eliminadas por el vaso. Todo lo que son membranas de eritrocitos, los cuerpos de Howey y los cuerpos de Haynes, los cuerpos de Pampecker, cada una es, ¿cuál es este que tiene el ADN desnaturalizado, las que presentan hierro, las que presentan problemas en el núcleo? Entonces, todas estas cosas, acontocitosis, deformidades de los eritrocitos, todo esto va a ser detectado por el vaso y va a ser eliminado. Aquellas personas que tienen esferocitosis, drepanocitosis, y eso lo vamos a ver más adelante más específicamente. Entonces, ¿cuáles son los trastornos hematológicos benignos del vaso? Habíamos hablado de trauma, ahora nos pasamos al otro lado.
La púrpura trombocitopénica idiopática, o también le llaman púrpura trombocitopénica autoinmune. Se dice y se cree que las plaquetas presentan ciertos antígenos y al momento de que pasan por el filtro de vaso son destruidas. Eso es lo que se cree. ¿Y cuál es el tratamiento principal para este tipo de enfermedad? Glucocorticoides al inicio. Entonces aquí nosotros vemos púrpura, los cirujanos vemos púrpura trombocitopénica idiopática, no. Generalmente la ve el hematólogo. Y es un paciente que es tratado por el hematólogo con corticoides, con antagonistas del receptor de la tromboyotenina, la acidoteoprina, la ciclofosfamida y una serie de fármacos que cuando hay fracaso médico y tenemos una gran plaquetopenia, entonces el paciente recién va a la esplenectomía. La pregunta es, ¿la esplenectomía mejora todo esto? En el 70% de los pacientes. El 30% de los pacientes no responden con púrpura, no responden a la esplenectomía y siguen con plaquetopenia. Y este cuadro es principalmente para ver todas las causas por las cuales un ser humano puede tener plaquetas bajas. No solamente en la púrpura. A veces el laboratorio se equivoca y nos da falsos negativos. Pero también hay que tener en cuenta que el 10% de las mujeres embarazadas tienen plaquetas bajas. Y no se diga las que tienen preeclampsia. El 25% de las mujeres con preeclampsia van a presentar plaquetas bajas. Algunos fármacos, las sulfas, inhibina, quinina, heparina, sales de oro, enfermedades víricas, el virus de Epstein-Barr, la mononucleosis, la rubiola, el HIV y también el hiperesplenismo provocado por hepatía crónica. Estos causas frecuentes de trombocitopenia. ¿Cuáles son las otras enfermedades? Mielodisplasias, trombocitopenias congénitas. Todas estas enfermedades el hematólogo tiene que descartar antes de pasar para catalogar una púrpura, para hacer el diagnóstico de púrpura.